Hola a todos, les doy la bienvenida a este episodio de Economentes. Mi nombre es Ángel Toscano, soy estudiante de Sociología de la FES Zacatlán. Les recuerdo que este programa forma parte de los resultados de la investigación de los becarios del proyecto PAPIT IN 301820, Coordinación de Política Fiscal, Monetaria y Financiera para el Desarrollo Económico de América Latina, así como también los participantes del programa de Servicio Social, Política Fiscal Contracíclica para el Crecimiento Estable y Sostenido de América Latina del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Hoy para comentar este tema se encuentra Tania Hernández, Montserrat Camacho y José Mario Garduño. Ellos son estudiantes de Economía en la FES Zacatlán. También se encuentra con nosotros Pedro Mora, egresado también de Economía en la FES Zacatlán. Y bueno, hoy hablaremos acerca del estrés laboral y escolar y el impacto que este tiene en la productividad en tiempos de pandemia. El estrés laboral es aquel que se da como consecuencia de la excesiva presión que gira en torno al trabajo. Generalmente es consecuencia del desequilibrio entre la exigencia laboral y los recursos disponibles para cumplirla eficientemente. Mismos recursos a los que en este momento de pandemia no todos podemos tener acceso desde nuestras casas. Por otro lado, también está el estrés académico, que es definido como la reacción que tenemos frente a las diversas exigencias y demandas a las que nos enfrentamos académicamente. También se ha complicado debido a lo complejo de las clases en línea, la sobresaturación de horas que podemos pasar frente a una computadora y también a la falta de recursos para poder llevar a cabo nuestras actividades con éxito. Sin duda, pues es una situación complicada la que vivimos actualmente. Compañeros, bienvenidos, ¿cómo están? ¿Qué tan estresados se encuentran hoy? Platíquenme. Hola, buenos días, Ángel. Buenos días, compañeros, ¿cómo han estado? Pues sí, se siente muy diferente. Sigue siendo estrés, pero ahora cambió de perspectiva o a lo mejor de intensidad, no sé cómo decirlo, pero el estrés sigue habiendo, sigue habiendo horas, fechas de entrega, sigue habiendo horas excesivas de trabajo, sigue habiendo todos estos factores que a la larga nos afectan como en esta cuestión del estrés. Y bueno, según la Organización Internacional del Trabajo, el estrés laboral se puede reflejar en pérdidas entre el 0.5% y el 3.5% del PIB en los países. Así es, Pepe, y como bien dices, el estrés laboral es un problema que se vincula directamente con la pérdida de productividad en el país. De acuerdo al Instituto Mexicano de Seguridad Social, el 75% de los mexicanos pues padecen fatigas o enfermedades derivadas de este mal. Esto es un porcentaje mucho mayor del que se registran en países como China, que tienen pues altas jornadas laborales, o Estados Unidos. Según algunos estudios que estaba leyendo la otra vez, el estrés laboral reduce en un 25% la productividad, y esto pone pues a México en una situación realmente alarmante, porque de la producción potencial, digamos, en promedio de 10 horas de trabajo, pues solo se obtiene la producción de 7 horas y media. Hay una pérdida de productividad en este proceso productivo. Y pues esto convierte al país en una nación que trabaja mucho y que obtiene poco. Y esto a su vez se convierte en una especie de bucle, pues la baja productividad sirve como excusa a los empleadores para agregar más carga laboral a los empleados. Y esto a su vez provoca más estrés, y esto a su vez pues provoca menos productividad, ¿no? Y pues a diferencia de países como los nórdicos o incluso Alemania, cuya jornada laboral es exactamente 40 horas a la semana, y que incluso se planea reducirla, pues quitando un día de trabajo, creo, a la semana, o reduciendo la jornada laboral a 6 horas diarias, que a pesar de que ellos trabajan pues no una jornada laboral tan extensa, son pues de los países más productivos del mundo. Y además creo que se discute mucho de los efectos negativos que tiene el estrés laboral en la productividad, pero sin embargo creo que también es importante analizar que el estrés laboral está altamente vinculado a una estructura laboral mexicana altamente precaria. De acuerdo pues con la literatura económica, ¿verdad? La precariedad laboral se define como la situación en la que viven las personas trabajadoras que, pues por diversas razones, sufren procesos que llevan inseguridad, incertidumbre y falta de garantía en las condiciones de trabajo, más allá del límite considerado como normal.
Pues dentro de este espectro podemos meter a extensas jornadas laborales, faltas de seguridad social como vivienda, salud o alimentación, y la exposición a riesgos en el ámbito laboral que van desde el acoso pues hasta la muerte, como es el caso de muchos mineros aquí en México y que son pues empleados de muchas empresas mineras canadienses, país que por cierto pues tiene su imagen muy progresista y muy ambientalista, muy bonita, pero pues que de esto estas empresas no tienen nada. Entonces, pues el estrés laboral creo que responde a una estructura de trabajo totalmente endeble y sin garantías, que como lo dije antes, se repite y se convierte en una especie de bucle. Y ahorita que pues que se ha hablado mucho de esto, estas garantías muchas veces se ven limitadas por empresas de outsourcing, que pues se brincan la ley con la finalidad de reducir costos y que crean una situación de vulnerabilidad y precariedad para el trabajador mexicano, que finalmente le termina por afectar, pues porque se produce este estrés laboral y esta disminución de la productividad. Bueno, yo concuerdo contigo y es que realmente si somos realistas, pues México no está preparado para hacer home office. De hecho, hay un estudio que hizo un periódico de nuestro país que dice que solo 2 de cada 10 empresas están preparadas realmente para que los mexicanos puedan hacer home office. Y bueno, de esas 2 empresas se supone que ellas brindan estas capacidades o estos instrumentos para poder realizarlo y no es así. De hecho, pues como mexicanos a veces no sabemos organizar nuestro tiempo, no sabemos medir esa delgada línea entre el trabajo y la oficina y se nos puede pasar muy de las manos, como mencionaban, el estrés puede provocar que tengamos otras enfermedades como tristeza, soledad, aumento en el peso, que no comamos bien y muchas cosas más. Entonces, pues yo creo que es algo muy relevante que hay que seguir platicando porque, pues si bien nos afecta a todos todos los días, no solo en el trabajo, sino también en la escuela, ahora lo vemos cuando estamos tomando clases, nos cargan el exceso de trabajo, estamos en nuestra casa, pero pues al fin y al cabo seguimos teniendo estrés. Eso que comentas, Monse, es súper interesante. Es muy cierto que el, las empresas no están listas. Nos ha tocado ver con una de nuestras maestras que no tenía como que el internet muy bueno para darnos clases, entonces eso le generaba estrés porque no nos podía dar la clase bien o completa o no la escuchábamos bien. Entonces creo que es una parte súper importante. Lo último que mencionaste también es que hay veces que te cargan más la mano, que como saben que estás en casa, no importa que pase el horario de trabajo, hay veces que te cargan la mano trabajando o rebasas tus horas de trabajo, entonces ya es algo que se carga más a tu tiempo, te genera estrés, ansiedad y es súper importante, creo que poner unos límites del trabajo y el tiempo que estás invirtiendo en él y no sobrepasarlo para no generar el estrés. Así es, chicos. Y bueno, este estrés obviamente se multiplica cuando además de estudiar, pues tienes que trabajar, ¿no? Entonces, nos vemos doblemente afectados quienes estamos bajo este sistema y pues es importante mencionar que si bien sí afecta psicológicamente, también estos síntomas se ven expresados en sistemas de salud, como en problemas de salud, perdón, como por ejemplo dejar de dormir, el aumento de peso que ya mencionaba Monse, pero además otras muchas más características que pueden llegar al grado de necesitar medicamentos para poder controlar el estrés, ¿no? Considero que, bueno, es complicado trabajar de esta manera. A mí me gustaría preguntarles a ustedes, además de lo que ya comentó Tania, le ha pasado en clase. ¿Qué otras experiencias han tenido ustedes en las que se han sentido estresados de acuerdo al trabajo? ¿Creen que la UNAM cuenta con las medidas y con los recursos necesarios para poder estar llevando este semestre? Quiero que me cuenten si creen ustedes que
¿están aprendiendo de la misma manera de las clases que cuando estaban en clases presenciales o notan alguna diferencia? Me gustaría saber sus experiencias personales con respecto a pues este semestre que estamos llevando en línea, cómo es que les ha afectado o no el estrés en el aprendizaje de este semestre. Bueno, pues yo, como lo mencionaba Tania, la misma maestra nos mencionaba que no sabía cómo utilizar el portal y que la UNAM le dio como esa capacitación para que nos pudiera poner tareas, para que nos pudiera subir documentos y aún así, pues la maestra vivía estresada y nosotros pues más porque una no sabíamos cuándo subíamos la tarea porque no sabía cómo avisarnos. Otra, a pesar de muchos medios de comunicación que hay, pues igual se nos pasaba. Y otra es que, pues sí, la maestra se estresaba, nos decía, pues ahora cómo vemos esto, a veces se le iba una clase en ponernos un video porque no sabía, pues cómo transmitirlo, y pues es complicado, o sea, lo vemos de las dos partes, tanto ella, pues no sabía cómo transmitirnos ese conocimiento, y nosotros, pues cómo poder ayudarla. Pues en nuestro caso, ahora sí que de Monse de Tania, tenemos pues a lo mejor la ventaja de que pues ya estamos de salida, entonces ya las clases que tenemos son más complementarias para estar realizando nuestro trabajo final, en el caso de que estemos haciendo tesis o tesina, pero se puede ver más bien con los compañeros de semestres previos, de los primeros semestres, al menos del primero al cuarto, en el que llevan una carga de matemáticas bastante amplia y que de cierta manera es muy complicado mantener atención, entender de la misma manera, porque al final también creo que el aprender es en cada uno, y también hay que decir que hay personas a las que se les facilita aprender por su cuenta y hay otras personas que, pues, en mi caso, me cuesta muchísimo trabajo tratar de aprender en vía remota o de esa manera. Entonces, no creo que, o sea, en grandes rasgos, no creo que la UNAM estaba lista para un evento de esta magnitud. Y a pesar que ha hecho, como dice Monse, un esfuerzo tremendo en darle capacitación a los profesores, hay profesores que simplemente no van con la corriente de la cuestión. En mi caso, pues no he tenido problemas con mis maestras, con mis profesores, todos han estado pues a la altura. Yo creo que unos más que otros, hay unos que sí, igual, aunque hayan podido adaptarse, les cuesta un poquito más de trabajo que a otros, pero pues ahí va sacándose adelante. Además, lo que sí creo que es de reconocerse es que creo que la FES Acatlán puso a disposición de los alumnos que no contaban con las condiciones adecuadas para tomar clase en casa, puso a disposición computadoras y pues, o sea, se tiene que mencionar pues las carencias, pero también creo que es importante mencionar las cosas buenas, y esta yo creo que es una cosa bastante buena. Ok, José, entonces podremos decir que tú no te has visto afectado por esta situación en cuanto a estrés. Perdón, ¿me podrías repetir la pregunta? Es que está pasando justamente una persona que vende cosas y viene con la bocina, y eso también es a lo que nos referimos con esto. Ahora, esto también te genera un poquito de estrés, de que en cualquier momento puede pasar algo que te interrumpa y pueda pues, generarte este malestar. Ahorita yo me estoy sintiendo un poquito mal porque no escuché, entonces me siento mal, pero pues Sí, así es esto. sí, José, justo esa era mi pregunta. Si tú consideras que no te has visto afectado por esta situación, y que si no te ha generado el estrés, esta situación de trabajar en este modo desde casa, en esta nueva normalidad, ¿te has visto afectado? No, sí, yo sí me he sentido un poquito afectado porque también se cambió totalmente la dinámica, además de que estoy pues trabajando un poquito de manera informal con mi hermana, y pues se aumentan las responsabilidades. Creo que también lo había comentado, lo comentó Tania, que
parece que tenemos más trabajo ahora que estamos vía remota que cuando estábamos en presencial. Entonces, sí me ha afectado un poquito, sí he tenido que ver la manera en la que se, pues, contrarrestar un poco, pero sí, no he salido exento de este estrés que se puede generar a partir de la situación actual. Ok, chicos, ¿alguien más que quiera comentarnos sobre su experiencia en esta nueva normalidad? Pues a mí casi ya como venía de salida con lo de la pandemia, casi no me tocó lo de las clases en línea, pero sí, pues me imagino que ha de ser muy difícil adaptarse porque pues el ser humano no es un poco ajeno a veces al cambio. Entonces estos cambios tan radicales pues provocan niveles altos de estrés y más para personas pues mayores, ¿verdad? Que es complicado de repente si eres ajeno a la tecnología y que digan que ahora tu vida gira en torno a la tecnología y te tienes que adaptar para poder hacer tu trabajo, pues genera pues altos niveles de estrés. Y por parte de los alumnos también creo que el hecho de que todo sea en línea, pues aplica una carga más grande a la competencia educativa. Entonces, pues me imagino, la verdad yo no lo viví tanto y la verdad yo me estresaba mucho más antes, pero ahorita pues me imagino que se ha de ser difícil. Sí, como lo comentas, fue un proceso de adaptación bastante complicado. Yo sí he tenido como que complicaciones con la computadora y entonces eso me genera estrés no poder entrar por completo a mis clases. También me ha tocado con varios de mis compañeros que viven, o sea, en comunidades un poco más lejanas a la ciudad y que no tienen internet y que es muy complicado, o que la señal es muy débil. Entonces creo que sí genera estrés y sí, la verdad, es un cambio y pues es un proceso de adaptación súper largo. Así es, chicos. Yo considero que pega así directamente con la productividad, porque estamos todos en esta curva de aprendizaje, ¿no? Y generalizado, pues afecta más tanto a las empresas, como en este caso también podría ser a las calificaciones. Normalmente en una empresa siempre se tiene considerado una curva de aprendizaje cuando alguien entra a la empresa, pero regularmente estos cambios son paulatinos y no es en general. En este momento las empresas en general están adaptándose a esta curva y esto pues ha generado pérdidas importantes de ingresos, ¿no? Aunado a que obviamente pues hay menor consumo. Entonces, creo que sí impacta directamente el estrés laboral y esta curva de aprendizaje afecta directamente en la productividad. Y pues, como ya bien dicen, estamos en esta nueva curva de aprendizaje y que, bueno, esperemos a que pronto podamos adaptarnos, pero sí creo que esto será muy paulatino, ¿no? No podemos, no creo que podamos adaptarnos rápidamente. Comprendo que ustedes han tenido estas situaciones en clase, pero ya lo comentaban ustedes también, ¿no? Los profesores creo que también están en una situación de estrés. A mí también me ha pasado profesores que pues no tienen acceso a internet, a un buen internet, y entonces las clases de repente están cortados y entran en frustración, y hay maestros que en mi caso me ha tocado así como de paran la clase y decir, se las voy a mandar grabada porque no puedo controlar el tema del internet, ¿no? Entonces eso genera estrés para los alumnos, para los profesores, y sí es un problema con el cual tenemos que trabajar, porque desafortunadamente pues la universidad no puede proveernos a todos, en este caso, de un buen internet que nos permita pues tener con facilidad estas clases en línea, y las empresas tampoco. Ya lo comentaba, o ya lo comenta más bien Monse en su nota sobre pues el impacto que tiene la falta de recursos. Tal vez en una empresa compran un paquete de internet que soporta que muchas personas estén conectadas al mismo momento, pero por ejemplo nosotros en nuestras casas regularmente pues contratamos otro tipo de paquete de internet que sí soporta a lo mejor que una persona esté conectada, que otra esté en el celular, pero ya en una familia
que tiene 2 hijos y ellos los dos tienen que tomar clases y aparte el papá tiene que trabajar, la mamá tiene que trabajar, el internet no soporta y esto sí genera un estrés importante, sí genera en nosotros repercusiones porque tenemos una frustración al no poder desarrollar nuestras actividades con éxito. No sé qué ustedes piensen al respecto, compañeros, de lo que ya les comento. Sí, y que visto desde el punto de vista pues más empresarial y yéndonos un poco más a la génesis, perdón, de la estructura capitalista plasmada en la literatura, pues es esto precisamente el de la competencia, lo que tú bien comentabas. Eh, la lógica económica pues capitalista indica que para que una empresa sobresalga o adquiera más mercado, pues tiene que ser altamente competitiva. Y esta lógica de repente se traslada a todas las esferas de la producción y de la organización empresarial. Y creo que cada vez se le exige más a los empleados y de cierta manera pues se reparten la responsabilidad del crecimiento de una empresa, ¿no? Y creo que el más claro ejemplo de competencia que existe y como debería de ser es en los deportes. Y se le exige mucho pues a los deportistas de alto rendimiento y esto se puede constatar pues en las grandes competiciones que hay a nivel mundial y demás. Sin embargo, a estos deportistas también se les brinda las herramientas necesarias para que saquen lo mejor de sí. Por ejemplo, pues en el fútbol se les tiene nutriólogos, podólogos, médicos generales, etcétera. Incluso en los eSports, que es un deporte o un mercado relativamente nuevo y emergente, a los jugadores por ley, o sea, las ligas dicen, no, por ley, tienen que tener nutriólogos y psicólogos los equipos para los jugadores, porque estos jugadores pues se someten a grandes niveles de estrés, porque la competencia causa mucho estrés. Y este último, el psicólogo, creo que el psicólogo es la clave esencial para canalizar todo el estrés que se produce en los jugadores a la hora de competir, porque pues yo lo puedo decir de carne propia que lo he vivido, competir y ni siquiera a altos niveles como lo hacen los futbolistas profesionales es demasiado, demasiado estresante. Entonces, pues estas herramientas que a veces brindan a los deportistas se vuelven necesarias para el alto rendimiento de los jugadores o en el caso de las empresas, pues para los altos niveles de productividad de los empleados. Sin embargo, estas herramientas en los deportes existen, en las empresas no en todas. Es muy complicado ver que unas empresas tengan este tipo de atenciones con sus empleados. Entonces yo creo que ya que la excusa generalizada es que el sistema económico te exige altos niveles de competencia y tú se los quieres trasladar a tus empleados, pues también se debería de garantizar a los trabajadores las herramientas necesarias para evitar los altos niveles de estrés. Esto ya si no es por humanismo y por buena gente, pues creo que por conveniencia propia de la empresa también funciona, porque también elevaría los niveles de productividad. Sí, y yo creo que es un punto bastante importante y por el cual en México el estrés laboral es un tema pues diario porque, ok, si no nos da la empresa que es su obligación, y bueno, a veces ni tanto es su obligación porque con este tema de que a veces los empleados ni son realmente empleados de esa empresa, sino que están contratados por outsourcing, las personas en México huyen mucho a querer tratarse en cuestiones psicológicas y emocionales. Tú, Ángel, nos podrías comentar un poquito más acerca de esto, de que cómo es bien, hasta parece tema tabú el querer ir al psicólogo o, que nos o atendernos de esa manera. No existe no existe salud emocional por parte de los mexicanos en este sentido. Así es, pues es un tema de cultura, es un tema muy interesante. La cultura del mexicano es que vas a un psicólogo y es porque estás loco, ¿no? Y un psicólogo realmente no tiene esa función. Su función es, pues, aligerar el peso de este tipo de situaciones que en algunos casos sí requiere de medicamentos y ya ahí tendríamos que ver un tema de un psiquiatra. Para temas de estrés, muchas veces sí se requieren algún tipo de medicamentos que nos pueda regular el sueño, que nos pueda desestresar un poco, porque como ya les platicaba hace un momento, sí tiene repercusiones físicas
y sí, el estrés se manifiesta en nuestro cuerpo, puede ser por alergias, puede ser por ronchas, puede ser que irritabilidad, mal humor, esta situación de un día despertar y decir no tengo ganas de encender mi computadora y pega directamente, como ya decíamos, en nuestra productividad. Entonces, sí es importante que podamos contribuir a modificar esa cultura y que cuando tengamos la necesidad de ir con un psicólogo, pues hacerlo y tener en cuenta que pues no es algo malo, es simplemente buscar ayuda para que puedan aligerarse nuestros problemas, para que podamos entender la situación que vivimos y que nos pueda brindar herramientas, ¿no? Herramientas para poder salir de esta situación. Y bueno, yo aprovecho este comentario para preguntarles a ustedes qué les ha funcionado, o sea, que nos platiquen qué herramientas han tomado para que esto pues afecte de la menor manera posible. Yo quisiera iniciar yo comentando que cuáles son las herramientas o cuáles son las acciones que me han funcionado para disminuir el estrés, porque he de comentarles que en un inicio de esta pandemia y con la carga de trabajo, sí tuve problemas de estrés y ansiedad y sí tuve que ir al doctor y sí tuve que seguir una serie de normas y me ha costado pues tratar de mantenerme estable en temas de estrés y ansiedad y por eso quiero compartirles a ustedes algunas cosas que me han funcionado, ¿no? Yo lo primero que hice fue armar un calendario con horarios que respetara algunos tiempos para que pudiera realizar actividades básicas, porque sí he de contarles que los primeros días de adaptación, de repente se me iba el día y durante todo ese día se me pasaba la hora de comer, por ejemplo, no tenía establecida una hora y entonces pues comía a deshoras y situaciones así. Entonces lo primero que yo hice fue hacer un calendario y en este calendario poner mis horas de clase en las mañanas, mis horas de trabajo también con la empresa con la cual colaboro y también mis horas que tengo que aplicar a este proyecto de Economentes y de repente, pues, siendo sinceros, hay por las necesidades de los mismos, de la empresa o de Economentes o de la escuela, pues ha tenido que modificar algunos horarios, pero sí respeto tiempo de decir yo a las 12 de la noche yo tengo que estar ya preparado para dormir y yo tengo que tener cierta hora para comer, entre esta hora y esta hora hago revisión de notas, en este caso, que lo que hago con Economentes, y dividir así los espacios para hacer tareas, espacios para, en este caso yo que estoy trabajando en una adjuntía, pues también ver cómo voy a elaborar el material didáctico, y sí de repente fue complicado porque venía de una temporada en la que pues estamos en casa, no teníamos clase, no teníamos tantas cosas y de repente como que a lo mejor irresponsablemente decidí meterme en muchas cosas a la vez y después ya cuando lo empecé a realizar pues sí me fue complicado. Entonces yo lo que sí les recomiendo es establecer ese horario, tratar de tener días de descanso también planificados y que podamos, no sé, tal vez busquen, si no, a mí me ha funcionado que para temas de la escuela ya me asocié con un grupo de compañeros con los cuales podemos trabajar en línea, ¿no? Nos reunimos para hacer tareas, no necesariamente tareas en equipo, sino cualquier tarea, a lo mejor comentar una lectura o cosas así que nos pueda tener, que nos pueda dar todavía ese vínculo con la escuela, ¿no? Con los compañeros y que no sentirnos tan encerrados en sí mismo, que creo que eso es causa de estrés también. Entonces, yo podría sugerirles eso, que traten de complementar sus conocimientos, de reunirse con sus compañeros. También es importante que pues asignen tiempo para que ustedes puedan
realizar sus actividades de relajación, por así decirlo, ¿no? Entonces, eso es lo que yo les comparto y bueno, me gustaría escucharlos a ustedes también, compañeros. Bueno, es muy cierto lo que comentabas al principio, pues que hay que tener una rutina marcada, si bien entre el trabajo, el descanso, la escuela, nos va a apoyar. Asimismo, pues comer saludablemente, ya que estamos en casa, podemos aprovechar que podemos cocinar o que podemos consumir mejores alimentos. Y asimismo, aunque es un poco complicado, pues tratar de hacer un poco de ejercicio, 30 minutos al día, yo creo que nos van a apoyar sobre todo en el estrés. Y pues eso sería como mis recomendaciones que yo brindaría a ustedes. Sí, es muy importante lo que mencionó Ángel, como que tener un horario establecido, porque, y también lo que comentó Pepe, del cómo muchas de las empresas no están contratadas directamente a las personas y no ofrecen como que los recursos. Yo creo que tienen que establecer bien sus horarios, de si salgo a las 7 tengo que dejar de trabajar y ya continuaré mañana, no sobrepasar esas horas. Yo creo que organizarse, serían mis recomendaciones, organizarse en tiempos y aprovechar ese tiempo que estás trabajando al máximo para ser más productivo. Sí, es importante lo que dice Ángel, aunque, bueno, a mí en mi caso particular, lo que me causa más estrés no es las cuestiones del tiempo. Bueno, en ocasiones sí, porque soy un poco procrastinador, pero lo que más me causa estrés es la exigencia que tengo pues con el ámbito creativo, más que nada, porque soy muy exigente con lo que voy a pensar. Entonces, para reducir pues estos niveles de estrés, lo que yo empecé a hacer o como se empezó a dar fue que empecé a leer pues un poco de filosofía existencialista y me di cuenta de que de verdad no tiene mucho caso estresarse. Entonces, bajo pues adoptando ciertas posturas filosóficas, yo como que me empecé a relajar un poco y empecé a desestresarme. Pero creo pues también, como dicen mis compañeras, que la actividad física es fundamental para reducir el estrés. Y bueno, ya por último, quiero comentar que yo creo que el gobierno también debería de luchar por reducir los niveles de precarización y precariedad laboral. Y ya sé que siempre digo que el gobierno debería hacerlo, pero la verdad es que si existen empresas que recurren al pinkwashing, al queerbaiting o al tokenismo para autopublicitarse nada más, pues no creo que de estas empresas nazca la iniciativa de reducir los niveles de estrés en los trabajadores. Entonces creo que pues es necesario acabar con esta situación precaria de nuestra estructura laboral para romper el bucle y poder dar paso a una situación favorable para los trabajadores y para la productividad. Adelante, José. Sí, bueno, y como recomendación, tal vez para evitar este tipo de circunstancias, pues en la medida de lo posible, si en el caso de que las empresas en las que se labore no te brinde el apoyo, pues acercarte a profesionales en los que te pueden ayudar a sobrellevar esta situación, porque al final es importante porque está en juego nuestra salud, por la salud de las personas. Yo como he tratado de solventar este problema es mediante, pues, meditación. Hay muchos videos en YouTube que ayudan a sentirte un poco relajado. Y hay esta actividad que se llama yoga, que también al final, parece que no, pero al final sí terminas un poquito más relajado. Bueno, pues ahí están los interesantes comentarios de mis compañeros y sus experiencias, que esperemos pues les sean de utilidad y como siempre les decimos, esperamos que este podcast pueda funcionar como el inicio de una conversación con sus compañeros y que los invitan a escucharnos, ¿no? Bueno, pues les agradecemos a todos nuevamente por habernos escuchado en esta nueva sección del podcast y pues esperemos que les haya gustado mucho esta sección. Y los invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube y a que le den like al video. Sí, yo agradezco la participación de mis compañeros. Es muy recreativo este podcast y como dice Pedro, los invitamos a que se inscriban al canal, que nos regalen un like a este esfuerzo que estamos haciendo y que lo hacemos con mucho gusto para ustedes. Y que de igual manera nos sigan en todas nuestras redes sociales, en Instagram, en Facebook, y que cada semana y del diario estamos compartiendo contenido nuevo.
conceptos económicos, infografías. Les invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Sí, y también invitarlos a que comenten todos nuestros contenidos, que escuchen nuestro podcast y nos interesa saber qué piensan ustedes sobre los temas que aquí tratamos, y invitarlos a que escuchen nuestro próximo podcast de Economentes, Economía para Todos.